¿Alguna vez escucharon sobre la cilindrada o la relación de compresión o tal vez sobre un caballo de fuerza? Bueno, les comento que todo esto es gracias a la parte matemática. Con esto podemos llegar a calcular varios aspectos sobre los motores y llegar a comprobar si nuestro motor va a estar en buen rendimiento o no, y también de qué tanta fuerza. Y ahí veremos también sobre los códigos de los motores, cómo se relacionan, y por fin entenderemos a qué se refiere un C4.4. Bueno, esto y más hablaremos en este capítulo. ¿Qué tal? Soy Rodrigo y les doy la bienvenida al mundo de los motores, donde despertaremos la potencia y exploraremos los secretos de los motores que impulsan al mundo. Como bien sabemos, los motores están encargados de convertir la energía química o calorífica en energía mecánica. Sin embargo, toda esta energía no es aprovechada por el motor. Toda esta energía se llega a disipar en varias partes del motor, ya sea el calor y más. De eso explicaremos en estos momentos, qué tanto porcentaje es lo que realmente aprovecha el motor y en cuánto se disipa en torno a las capacidades del motor. Como bien mencioné, toda esta energía no es aprovechada. Y como podemos llegar a observar, no solo está en los motores diésel, también tenemos en los motores gasolineros, que también se les conoce por su ciclo de trabajo, que es llamado Otto. Esto debido a que se dispersa un cierto porcentaje de energía a los gases de escape, como también al de refrigeración y los accesorios. Esta energía que no es aprovechada para el movimiento, lo podemos usar para mejorar el rendimiento, como a la vez usarlo para otras funciones. Tanto los motores diésel como también los gasolineros, estos tienen un ciclo de trabajo, ya se llama el ciclo diésel como el ciclo Otto. Debemos de tener claro sobre el trabajo positivo y el trabajo negativo que se realiza sobre el pistón en torno a todo el motor y su ciclo de trabajo. El trabajo negativo se realiza durante todo el recorrido, ya que este realiza trabajo sobre el sistema. El trabajo positivo se realiza cuando se produce la combustión y es positivo ya que el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Ahora sí hablemos de los motores gasolineros. A estos se les denomina ciclo Otto, donde va a tener esta forma similar. Sin embargo, esta forma es si el ciclo fuera ideal. Normalmente en el trabajo de la vida real, este tiene formas más curvilíneas, ya que pueden afectar varios factores, ya sea el ambiente, condiciones de trabajo y más. Esto comienza con la carrera de admisión. El pistón se desplaza desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, o de 0 a 1 y de 1 a 0. En esta fase es isóbara. Esto significa que la presión se mantiene constante. Para ser más claros, la presión en la cámara es la presión atmosférica. En la carrera de compresión comienza en el punto muerto inferior al punto muerto superior, o de 1 a 2. En esta fase es adiabática, o sea que no hay intercambio de calor. En pocas palabras, no hay calor. Aquí se comprime la mezcla de aire y combustible. En la carrera de descendido va de 2 a 3. En esta fase es isócora, donde el volumen es constante, donde se produce una elevación brusca de la temperatura y de la presión del gas. En la carrera de trabajo, este proceso vuelve a ser adiabático, con el calor constante. Por último, en la carrera de escape se desplaza desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, o de 4 a 1. Aquí se realiza la carrera completa, donde la presión de los cilindros es igual a la atmosférica. En esto consiste el ciclo Otto de los motores de gasolina, donde el Q1 es el calor generado en la combustión, el Q2 es el calor cedido o perdido en el ambiente, y el Q0 es el calor concentrado en la cámara. Luego tenemos a los motores diésel, donde podemos observar que su forma cambia, y como les mencioné, esta forma fuese si el ciclo era ideal, pero en la realidad este también tiene curvas pronunciadas. En la primera carrera tenemos la fase de admisión, o de 0 a 1 y de 1 a 0, donde la válvula de admisión se abre y deja paso de aire. Aquí podemos observar una expansión a presión constante, o sea, esta fase es isóbara. En la carrera de compresión va de 1 a 2. Aquí el pistón sube comprimiendo el aire, donde este no puede intercambiar calor, por lo cual es una fase adiabática, aunque en realidad no lo es por la presencia de factores irreversibles como la fricción. En la carrera de combustión que sigue es de 2 a 3.
Aquí se presencia la inyección de combustible en la cámara. Esta fase es isóbara. A diferencia con los motores gasolineros, el ciclo diésel es de mayor duración que en el ciclo Otto. En la carrera de expansión va de 3 a 4. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo. Aquí se realiza un trabajo positivo, ya que se realiza trabajo sobre él. Este proceso es rápido, por lo que se aproxima por una curva adiabática, donde el calor es cero. Por último, en la carrera de escape, que va de 4 a 1, se abre la válvula de escape y los gases que se encontraban dentro de la cámara salen expulsados al exterior, este siendo empujado por el pistón a una temperatura mayor a la inicial. En esta fase es isócora, donde el volumen será constante. Y aquí culmina el ciclo diésel. Como podemos llegar a observar, tanto en la forma podemos ver una diferencia con el ciclo Otto, pero también, como les mencioné, esta forma es si fuera la ideal. En cambio, en la vida real sufre unas deformaciones, ya sean curvaturas, ya sea por los factores externos, tanto la fricción, la temperatura, el ambiente y más. Para realizar las mediciones en los motores debemos tener en claro los términos de potencia, también de trabajo, torque y también sobre los caballos de fuerza. Empecemos con el trabajo. Este se logra cuando la fuerza aplicada produce un resultado en el motor. Esto se designa como una fórmula donde el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Luego seguimos con el torque. Este se produce ya que está directamente relacionado con la presión del cilindro. Aquí se da el torque máximo. Tengamos en cuenta que el par es un esfuerzo de giro, donde el torque es igual a la fuerza por el apalancamiento. El torque, el esfuerzo de torsión que produce un giro sobre un cuerpo. La potencia lo podemos decir que es la velocidad de trabajo. Mientras más velocidad, más potencia. A esto le podemos calcular como potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Aquí viene lo más interesante. Antiguamente no existían los motores, por lo que como medio de transporte se usaban los caballos. Sin embargo, esto fue hasta que llegó el primer motor. Y sí o sí se necesitaba una manera de medir cuánta fuerza se ejercía en un determinado tiempo, por lo que se decidió comparar a los caballos. Tengamos en cuenta que un caballo puede jalar y elevar una carga de 330 libras a una distancia de 100 pies en 60 segundos. Si realizamos el cálculo, obtenemos que si las 330 libras lo multiplicamos por 100 pies, nos resulta 33.000 libras. Esto va a ser medido en pies, en libras-pies por minuto. Si a este lo pasamos a segundos, nos resulta 550 libras-pies por segundo, por lo que esto es igual a un HP. Y de ahí, cuando hablamos del rendimiento, nos referimos a los HP del motor. Si recuerdan el anterior video, yo llegué a hablar sobre la relación de compresión, pero en realidad, ¿qué es la relación de compresión? Bueno, esto se determina tomando en cuenta el desplazamiento. Si nos referimos a la relación de compresión, hablamos de comparar dos volúmenes, tanto sea el volumen barrido y el volumen libre. Este volumen libre está encima del punto muerto superior, o sea, nos referimos a la parte libre de la cámara de combustión. Como en este ejemplo, si dividimos esta cámara en 7 partes iguales, pero solo 6 de estos cuadros es la cámara de combustión y el primer cuadro de arriba es la cámara donde se inyecta el combustible, podemos decir que su relación de compresión es de 6 a 1. Si vemos la verdadera forma de la cámara de combustión, como está en la imagen, es una similar. Aquí la relación de compresión sería igual al volumen máximo sobre el volumen mínimo. Reemplazando esto, nos resulta que la relación de compresión es igual a la suma del volumen de la cámara del punto muerto inferior al punto muerto superior más el volumen de la cámara de inyección. Ahora, no olvidemos que cuando unimos la culata con el block usamos una empaquetadura. Este tiene un espesor, por lo que generaría un volumen extra. Este volumen de la empaquetadura también se llega a sumar. Todo esto lo dividiremos sobre la sumatoria de la cámara de inyección más el volumen de la empaquetadura. En toda fórmula debemos de tener en cuenta este volumen del empaque, ya que en la vida real esta mínima deformación o ampliación en la cámara de combustión
podría llegar a variar nuestra relación de compresión. Lo más importante de todo, la cilindrada. Podemos decir que es el volumen de la cámara. Tengamos en cuenta que tenemos tanto la cilindrada unitaria como también la cilindrada total. Cuando nos referimos a la cilindrada unitaria, es una fórmula simple, lo cual es pi por radio al cuadrado. Es como un cilindro o el volumen de un cilindro en sí. Tengamos en cuenta que este radio es la mitad del calibre. Esto lo multiplicaremos por la carrera, que va del punto muerto superior al punto muerto inferior. Si nos referimos a la cilindrada total, esta es la suma del volumen de todos los cilindros. En este caso, la cilindrada total sería de 2 litros. Si lo aplicamos a la fórmula, sería igual a la cilindrada unitaria, pero este resultado lo multiplicaremos el número de cilindros del motor, y con esto calculamos la cilindrada del motor. Siempre hay que tener en cuenta estos cálculos. Ahora que ya les expliqué esto, ya tiene un poco de sentido a qué nos referimos con un motor C4.4. Ahora sí, con estos cálculos, como les mencioné, si queremos hacer una modificación a nuestro motor, podemos llegar a saber cuánto va a aumentar o disminuir su relación de compresión. Cuando lo rectificamos, también la empaquetadura puede llegar a sumar y llegar a su relación compresión normal. Por ello me cabe decirte que todos estos cálculos los podremos usar si es que llegamos a hacer modificaciones, incluso si queremos verificar algunos resultados o también comprobar si nuestro motor está en buenas condiciones. Y eso sería todo por hoy. Recuerden, cada falla es una oportunidad nueva para aprender. Nos vemos en una siguiente aventura mecánica.